Buenos días. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, digno y poderoso eres de recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza, porque solo tú eres digno. Ponemos en tus manos, Padre, este tiempo de leer tu palabra, que seas tu Padre quien nos abre en nuestro corazón y que seas tu Padre quien nos enseñe. Permite, Padre, tener nosotros un corazón dispuesto a recibir tu palabra el día de hoy. Y tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro tema de hoy es amor y obediencia. Ayúdenme a buscar el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a leer del 4 al 9. ¿Ya lo tienen? Bueno, recordarán que la semana pasada vimos lo importante que era que nuestros hijos conocieran a Cristo y que no se lo impidamos, ¿verdad? Vimos que tenemos nosotros, que dependiendo de lo que nosotros conozcamos, eso nos debe de mover para que nosotros podamos llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús. ¿Sí? Si yo sé que Jesús es el Salvador, entonces yo tengo que moverme para que mi hijo también conozca que Jesús es su Salvador, ¿verdad? Que aunque sean niños, ellos deben de saber que necesitan un Salvador. ¿Por qué? Porque la niñez dijimos que solamente es una etapa y en la niñez es donde va a ser su formación para que cuando ellos sean adultos no se aparten de los caminos del Señor, no de nuestros caminos, porque a veces nosotros queremos formar su camino, sino es el camino de Dios, es donde ellos deben de estar puestos, en donde nosotros debemos de enseñarles el camino del Señor Jesús. Y el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos nosotros que ser, usar nuestro tiempo para enseñarles a nuestros hijos. Ahora, ¿qué es ¿cómo le vamos a enseñar? Porque a veces nos dicen, enséñale la palabra de Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo se lo hago entender, verdad? Entonces, como padres, nos preocupamos por la vida de nuestros hijos, nos preocupamos y trabajamos para darle escuela, ¿verdad? A veces siempre buscamos la mejor escuela de nuestra zona para que nuestros hijos vayan en esa escuela, que no les falte nada en lo económico, les piden algo en la escuela y vemos cómo le hacemos para solucionar ese problema, ¿verdad? Nos preocupamos, pero ¿y en lo espiritual? ¿Qué tanto nos preocupamos? ¿Qué tan diligentes somos en la vida espiritual de nuestros hijos? Entonces, es tan importante lo uno como lo otro, porque nuestro cuerpo está formado por tres esferas, ¿verdad? Por lo que es lo físico, lo espiritual, lo emocional. ¿Qué tanto nosotros como padres somos diligentes? Entonces, hoy vamos a ver, y aquí en estos versículos, vamos a estarlos viendo uno por uno, a ver qué el Señor nos muestra el día de hoy. Primeramente, Dios tiene que ser nuestra prioridad. ¿Por qué nuestra prioridad? Porque el Señor va a empezar a trabajar con nosotros, padres, para que nosotros, padres, podamos trabajar con nuestros hijos. A veces queremos solamente que el Señor se hable a nuestros hijos y que con nosotros, padres. También el Señor tiene que tratar con nosotros primeramente para que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, primeramente tiene que ser Dios nuestra prioridad. Vamos al versículo 4. La palabra de Dios dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, es reconocer que Dios es el único Dios verdadero. Nosotros tenemos que saber, Dios es nuestra prioridad como papás. Recordemos que los israelitas habían comprobado las deidades, o sea, los otros dioses. Ellos habían visto que los otros dioses pues no eran nada, no tenían poder, y también experimentaron la deidad, el amor y la misericordia del único Dios verdadero. Recordemos que Dios les mostró misericordia durante todo su trayecto por el desierto. Nosotros, como padres,
Dios nos ha hecho ver sus grandes maravillas. Hemos estado enfermos quizás y Dios nos ha sanado. Hemos tenido problemas económicos y Dios nos lo ha resuelto. O sea, hemos pasado por situaciones. Al pueblo de Israel lo sacó de casa de servidumbre. A nosotros nos ha sacado del pecado. Eso que Dios ha hecho de nosotros se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Por ahí hay una frase que dice que el pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. ¿Sí lo han escuchado? Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos de dónde nos ha sacado. Nos ha sacado del pecado. Entonces ellos tienen que saber de dónde a nosotros padres nos ha sacado Dios. Nos ha sacado de las tinieblas, hijo, y ahora estamos en la luz. Eso se lo tenemos que enseñar, porque de ahí también viene el temor a Dios. Dios es un Dios celoso, que no le gusta la idolatría. Eso se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde ahora. Fíjense, en Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, mi alabanza a esculturas. Entonces podemos leer en este versículo que Dios es único. Dios no comparte su gloria con ningún otro Dios. Por eso dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay otro. Dios no comparte su gloria con otro Dios. Eso se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Que en el Dios que nosotros creemos es el único Dios. Que hay un solo Dios. Que Dios es creador. Que Dios es el Salvador. Que Dios nos ama. Pero así como nos ama, también nos corrige. ¿Sí? Así como nosotros padres corregimos a nuestros hijos, también nuestro Padre Celestial también nos corrige a nosotros. Vamos al versículo 5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Este versículo ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero la palabra de Dios debe de estar en nuestro corazón para que nosotros la podamos meditar, reflexionar sobre ella y así la podamos compartir con nuestros hijos. A veces perdemos tiempo en otras cosas más que en la lectura bíblica. Y cuando nosotros les decimos que tomamos tiempo para poder leer, para poder escudriñar las Escrituras, no nos referimos a que seamos algo religioso, porque a veces pensamos que el leer la Biblia, ¡ay, qué aburrido!, ¿no? O sea, siempre quieren que estemos leyendo, pero entonces ¿de dónde vamos a tomar la sabiduría? Si no es de la palabra de Dios. Si no, nosotros como padres no tomamos tiempo en estar en comunión con nuestro Padre Celestial, ¿cómo vamos a hacerle para tener inyectar ese amor? El amor que Dios nos tiene, dice: amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué amamos nosotros a Dios? Porque la palabra dice que Él nos amó primero. De ese amor que el Señor nos da, porque por nosotros, por naturaleza humana, no nos nace el amor. Tiene que haber el amor de Dios en nosotros para que nosotros lo podamos compartir con nuestros hijos. Ellos se tienen que sentir amados, porque a veces como padres nosotros podemos decirle: hijo, te amo, pero el hijo no se puede sentir amado por los padres. A veces dicen: es que mi papá no me comprende, es que me quiero acercar a ellos, pero están tan ocupados, tan afanados en sus quehaceres que no les ponen atención, la debida atención. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, ese amor que el Señor tiene con nosotros, el Señor nos pone atención. Dice que cuando nosotros oramos, el Señor que escucha, ¿verdad? Entonces, si Dios, no creo que seamos los únicos que le estemos pidiendo, ¿verdad? ¿Cuántos somos? Y Dios escucha. Entonces nosotros también debemos de prestar atención a nuestros hijos cuando ellos se acercan. A lo mejor estamos tan ocupados, pero ¿qué nos dice?
presta atención, míralo a los ojos. El Señor, Dios nos pone y nos mira. Nosotros debemos también de mirar a los ojos a nuestros hijos cuando ellos nos estén hablando. Ahí le estamos mostrando que le amamos. El prestar atención. Podemos estar muy ocupados, pero ¿qué es más importante? Aquí lo que le debemos poner diligencia a lo que nos están mostrando nuestros hijos, nos están diciendo, o al que hacer a nuestros hijos, ¿no? Entonces debemos de ponerle atención a nuestros hijos, mostrarles el amor de Dios. Cuando se equivoquen, llamarles la atención en su equivocación, pero no solamente señalar el error en donde ellos están equivocados, sino buscar la solución de cómo van a solucionar ese problema juntos. Nos gusta saber que Dios está con nosotros en todo momento. Nuestros hijos también deben de saber que como padres estamos con ellos en todo momento. No se debe de ellos de sentir jamás solos. Así como Dios nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nuestros hijos también se deben de sentir acobijados por ese Dios que nosotros le estamos enseñando, pero también con nosotros como padres. Entonces nosotros debemos de compartir, reflexionar en qué estamos aprendiendo de Dios y eso mostrarles a nuestros hijos, y también es una forma de amar. Cuando nosotros les enseñamos la palabra de Dios, ya hemos dicho en otras ocasiones, también es una forma de demostrarles que le amamos. Vamos al versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora, ¿cómo podemos mantener la palabra de Dios en el corazón? Pues meditando en ella. Volvemos otra vez a leerla, escudriñarla, para aplicarla en nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios debe de ser una forma de vida. No podemos... ¿por qué forma en nuestra vida cotidiana? Porque debemos de ser creíbles. No puede ser que aquí en este lugar seamos unos y allá afuera seamos otros. Tenemos que ser congruentes. Porque si no, nuestros hijos van a decir, me gusta ir a la iglesia porque mi papá es diferente allá, ¿verdad? Allá no me regaña, allá yo puedo jugar y no me llama la atención, pero acá ni caso me hace. No puede ser eso. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser una forma de vida para que tanto seamos los mismos aquí en la iglesia, como en la casa, como en la calle y en cualquier lugar en donde nosotros nos encontremos, seamos los mismos. Nuestros hijos puedan creer en nosotros. La palabra de Dios debe de estar en nuestra mente y corazón. Y cuando esto sucede, podemos compartirla con diligencia a nuestros hijos. Sí, la podemos nosotros ver. Ahora, ¿qué es diligencia? Que ya lo mencioné desde hace rato. Bueno, si lo buscamos en el diccionario, la palabra diligencia es cuidado y actividad en ejecutar algo. También es agilidad, también es prisa. Si me ayudan a buscar Romanos 12, y vamos a leer el versículo 11, la parte A. (12, 11) la parte A. La primera partecita del versículo. La palabra de Dios dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Nosotros tenemos que pensar en qué cosas debo de ser diligente en cuestión de la educación de mi hijo. Les había comentado que a veces nos pensamos nada más en lo físico, en lo económico, pero en lo espiritual es donde debo de poner más diligencia, porque de ahí depende en qué va a creer mi hijo. ¿Sí? Ahí es donde va a estar su formación espiritual. Entonces, ¿creen que nuestros hijos requieran nuestra diligencia?
Claro que sí, deben de ser importantes porque son un regalo de Dios y vamos a dar cuentas qué cosa hemos hecho con la vida de nuestros hijos. Ahora la palabra de Dios tiene que ser parte de nosotros y también debe de ser parte de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué parte de nosotros? Porque el leer la palabra de Dios para nosotros no debe de ser gravoso, no debe de ser algo aburrido, no debe de ser algo que nos cueste trabajo, sino debe de ser algo en el cual nosotros nos deleitemos. Por ejemplo, el respirar, a nosotros no nos cuesta trabajo, es algo que nuestro cuerpo por sí solo realiza. Es una actividad que respiramos sin que nuestra mente esté pensando, ay, tengo que respirar porque ya se me pasó un minuto y no respiré. No, ¿verdad? Se nos hace algo cotidiano. Por eso la palabra de Dios tiene que ser algo que forme parte de nosotros, que forme el hecho de estar escudriñando, de estar buscando. Ahora, ¿por qué digo que debe de ser parte de nosotros y que debe de ser parte de nuestro estilo de vida? Porque nuestros niños aprenden a través del ejemplo, como también a partir de la repetición. Vamos al versículo 7. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La idea de que a los niños se les esté enseñando por la repetición es porque la palabra de Dios debe de ser parte de la conversación de nosotros. A veces tenemos nosotros, por ejemplo, nos gusta algún deporte y nos gusta platicar con nuestros hijos. Tal equipo es el que va a ganar, ¿tú qué opinas? ¿Quién jugó mejor? O sea, platicamos de algún deporte que nos gusta en familia. Así mismo tiene que ser la palabra de Dios, debe de ser parte de una conversación diaria con nuestros hijos. ¿De qué hablan? Fíjense, dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. Bueno, primero dice, y las repetirás. Ya habíamos comentado anteriormente que la repetición, repetir, se tiene que repetir porque la mente tiende a olvidarse. Por eso la palabra de Dios dice, no te olvides de ninguna de las bondades de Dios, ¿verdad? Tenemos que dar gracias de cada una de esas bondades. No se nos deben de olvidar, porque a veces se nos olvida de quién recibimos bendición. ¿Quién nos está bendiciendo? ¿Quién nos da la vida? Se nos olvida. Por eso tenemos nosotros que estar repitiendo. Gracias a Dios porque Dios me dio la vida. Gracias a Dios por este día, ¿verdad? Que estamos viviendo. Gracias a Dios por mi familia. Gracias a Dios por mi trabajo. Gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidar. Entonces tenemos nosotros que repetirla. Y repetirla es también para memorizarla, para que se quede en la mente, pero también se guarde en el corazón. Y esas cosas las tenemos que hacer con nuestros hijos. Ahora, ¿de qué hablamos con nuestros hijos cuando estamos comiendo? Ese tiempo de cuando estamos nosotros comiendo, que estamos en la mesa, debe de ser un tiempo en que nosotros debemos de ocupar para hablar con nuestros hijos de la palabra de Dios. A veces queremos hablar y decir, es que yo no sé cómo le voy a hablar a mi hijo de la palabra de Dios. Usted no le va a decir, hijo, en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino y apréndetelo. No, ¿verdad? No vamos a hacer una conferencia y decirle, a ver, hijo, siéntate allí y yo me voy a poner aquí porque así lo hacen en la iglesia, ¿verdad? Uno está adelante y explicárselo así. No le vamos a hacer una conferencia ni les vamos a hacer una prédica a nuestros hijos. Por eso estábamos diciendo que la palabra de Dios debe de ser parte de nuestra vida, como debe de ser parte de nuestro diario andar. ¿Por qué? Porque si yo quiero que mi hijo sepa que lámpara es a mis pies tu palabra, ¿él qué tiene que ver? Me tiene que ver consultando la palabra de Dios, me tiene que ver leyendo, me tiene que ver orando.
Porque si no, ¿cómo le digo a mi hijo que ore si nunca me ha visto? Decían los discípulos a Jesús: Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Y el Señor les enseñó, aunque muchas veces se quedaban dormidos los discípulos, ¿verdad? Dice que el Señor oraba y se apartaba a orar, y cuando iba decía: no se duerman, despierten, oren, porque la hora llega, ¿verdad? Entonces, muchas ocasiones a lo mejor, el mismo Señor Jesús les ponía el ejemplo y como seres humanos quizás estaban cansados. No sabemos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios lo dice. Entonces nuestros hijos también nos deben de ver orar, nos deben de ver escudriñar las Escrituras, deben de ver que nosotros consultamos a Dios. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a través del ejemplo, como también a través de la repetición. Dice también aquí: y andando en el camino. Ahora, ¿de qué hablamos cuando nosotros vamos caminando con nuestros hijos, o muchos tienen auto? ¿De qué platican? La palabra de Dios debe de estar presente en cada uno de nuestras áreas. ¿Cuáles áreas? Cuando estamos en nuestra casa, en la escuela, nuestros hijos, ¿verdad? En el trabajo, en la iglesia, cuando estamos en la sociedad. Ahí nosotros tenemos que hacer uso de la palabra de Dios. Pero ahora, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo? Cuando voy caminando, ¿de qué hablo? Cuando vamos caminando vemos muchos ejemplos que nosotros podemos tomar en cuenta y enseñarles a nuestros hijos. Pero para poder nosotros comprobar y enseñarles de la forma correcta, tenemos que escudriñar las Escrituras. Entonces yo voy viendo, a lo mejor voy caminando por la calle y a lo mejor encuentro a un niño que le desobedece al papá o a la mamá. No es que vamos a juzgar y no vamos a decir: mire esa señora que no corrige a su hijo. No vamos a juzgar, porque no estamos para juzgar, pero sí hacerle ver a nuestros hijos la forma en que el niño está actuando, o sea, la acción que el niño está tomando es incorrecta. ¿Qué nos muestra? A lo mejor el niño le dice una grosería al papá o a la mamá: hijo, ¿sí oíste? Dios nos enseña que el hijo debemos de honrar a nuestros padres, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces yo ya le estoy enseñando a mi hijo un versículo. Le estoy enseñando en el momento. El Señor Jesús enseñaba a través de parábolas. Caminando, dice, y enseñaba, porque el Señor Jesús no siempre enseñaba en la sinagoga. Ya hemos visto cuando estamos leyendo el libro de Lucas, nos han enseñado que el Señor Jesús a veces enseñaba en la sinagoga, pero a veces enseñaba en un monte, a veces enseñaba en un terreno llano, a veces estaba en una barca, ¿verdad? Estaban en el mar, el Señor se subía a una barca y enseñaba. Entonces nosotros de la misma manera debemos enseñar en el lugar en donde nos encontremos. Vemos una situación, nosotros debemos de tomar ese ejemplo, pero enseñarle qué es lo que la Biblia enseña en el momento. No juzgar al niño o a la persona que estamos viendo que están actuando, sino la acción. ¿Qué es lo que estamos viendo, hijo? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Sí? Nosotros debemos también de aprender eso de Jesús. Vamos al versículo 8. Dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces recordemos que los israelitas, los judíos, en los días de Jesús, tomaron estos versículos de una forma muy literal, tanto que ellos diseñaban pequeñas cajitas y dentro de esas cajitas ellos metían pergaminos en donde venían parte o fracciones de las Escrituras. Entonces Dios no nos dice, o Moisés no quiso enseñar, en lo que estamos leyendo aquí en Deuteronomio, Moisés no quiso enseñar que nosotros tuviéramos la Biblia o las Escrituras como un dije.
no se estaba refiriendo tan literal, en la forma literal, sino que nos estaba enseñando que nosotros debemos de tener las Escrituras, la palabra de Dios, grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, porque cuando está en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces nosotros la podemos llevar a cabo, la podemos realizar. Ahora nos habla en el versículo 9, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces aquí tampoco se refiere a que nuestras casas estén, a lo mejor en las paredes estén escritos versículos. Digo, a veces hay cuadros que viene algún versículo y eso es a gusto, pero no se refiere a eso, sino se refiere que en nuestra casa, porque ¿qué forma las paredes? Nuestro hogar, en donde está nuestra familia, en donde formamos parte o estamos parte del tiempo, ¿verdad? En ese lugar, en donde están esas paredes, ahí debe de estar la palabra de Dios. Y no solamente las paredes, sino en nuestras vidas. Ahí debe de estar grabada la palabra de Dios, que es la que nosotros vamos a compartir con nuestros hijos. Para terminar, primeramente nosotros debemos de reconocer que Jehová es Dios, que solamente hay un solo Dios verdadero y que ese Dios es el que nosotros vamos a presentarle a nuestros hijos. Ellos tienen que saber también que hay un solo Dios, que a Dios no le gusta compartir su gloria con nadie, no le gusta la idolatría. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a enseñar? Que hay un solo Dios, que es el Dios creador, que es un Dios amoroso, pero también es un Dios que como Padre, Él también nos corrige, ¿sí? Entonces, nosotros eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. También le tenemos que enseñar a nuestros hijos que Él es el creador, que es santo, que es misericordioso, las bondades que nos ha hecho a nosotros. Les decía de la frase, el pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla. Entonces, nosotros queremos apartarles de los vicios, tenemos que decirle a nuestros hijos de dónde nos sacó, para que ellos sepan que el Dios que nosotros le estamos presentando es el Dios que le va a preservar la vida. Y no porque ya no va a morir, porque como seres humanos tenemos un tiempo, ¿verdad? Pero que Él da la vida eterna. Esa es la que, por la cual nosotros tenemos que, ahora sí, estar en el Señor Jesucristo para tener esa vida eterna que el Señor Jesús da. También tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. Sí, con todo lo que forma nuestro ser debe de amar a Dios. Y ese amor que Dios nos muestra, ¿verdad? Porque Dios nos mostró su amor. Fue un amor que da. ¿Por qué? Porque dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros también debemos demostrarle a nuestros hijos dando. Y no quiero decir dándole todo lo que nos pida, ¿verdad? Porque a veces nos piden cosas que no necesitan. Pero ¿qué vamos a darle? Amor, protección, seguridad. ¿Verdad? Que nuestros hijos se sientan amados, que anhelen estar en casa, que no busquen afuera, ¿verdad? Lo que debe de estar adentro del hogar. Que el consejo que ellos buscan lo encuentren en los padres, no buscándole con los amigos, sino que sepan que los padres pueden darle ese consejo, ¿sí? Ese consejo bíblico. Y también recordar que somos ejemplos. Nuestros hijos aprenden a través del ejemplo y a través también de la repetición. Entonces, repetirle la palabra de Dios, no para que ellos se lo aprendan como un verso, como un poema, sino que se lo aprendan para que sea guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo recuerdo cuando era niña, una cosa que mi papá me enseñó era que siempre me decía, hija, Dios todo lo ve. Cuando tú estás sola en la escuela o en algún lugar en donde tú estás sola, sabes que nuestros ojos no te ven,
pero Dios sí. Y Dios sabe si te portas bien o te portas mal, si obedeces la palabra o no. Nosotros no nos vamos a enterar, pero Dios sí lo sabe. Entonces, esas son cosas, son palabras que hasta la fecha, aquí las tengo. Y sé que hay un Dios omnipresente, ¿verdad? Que está en todo lugar, que es un Dios espíritu. Por eso está en todo lugar. Entonces, eso que nosotros como padres les estamos enseñando, se quedan. A veces pensamos que como niños, dice, es que ni se van a acordar. Pero si se acuerdan, ustedes recuerden alguna palabra que su papá les haya dicho de cuando eran niños, y creo que sí se han de acordar. A veces son cosas buenas, a veces son enseñanzas malas, pero si nos acordamos, entonces nuestros hijos aprenden a través del ejemplo y a través de la repetición. Y también vimos que la palabra de Dios tiene que estar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón para que sea un estilo de vida. Nuestros hijos van a ver y van a creer que realmente hay un Dios cuando vean que ese Dios que nosotros le estamos presentando es un Dios que también está transformando nuestras vidas, ¿verdad? No podemos darle a nuestros hijos lo que nosotros no tenemos. Tenemos que nosotros como papás también aprender a conocer a nuestro Dios, también buscarle, tener esa comunión con Dios para que nosotros podamos enseñarles e invitar a nuestros hijos a que tengan también esa comunión. Dios les bendice.